Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 19 y ayer leímos una frase que dijo el Señor Jesús: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice William de esta expresión: de estas palabras emergen varias lecciones importantes. Primero, deberían hacer consciente al siervo del Señor de la importancia de alcanzar a los niños cuya mente es sumamente receptiva con la palabra de Dios. Segundo, los niños que desean confesar su fe en el Señor Jesús deberían ser alentados, no refrenados. Miren, una forma en la que muchas personas, lamentablemente, castigan a los niños es: entonces no los llevo a la iglesia, entonces no va al campamento de los niños, entonces no va al culto, entonces no va a una actividad de la iglesia. ¿Cómo vamos a castigar a un niño? ¿Cómo le vamos a impedir que busque al Señor, que conozca al Señor? Podrías quitarle las clases de patinaje, de música, de lo que sea, pero que busque del Señor no se puede. Con eso no podemos castigar a los niños. Y puede que para ti suene muy obvio, pero realmente pasa mucho, muy, sí se ven muchas mamás: ay no, él no va a ir porque está castigado, no va a ir al culto, no va a ir a la iglesia, no va a participar en una actividad de la iglesia porque está castigado. Entonces miren lo que dice: debemos alentarlos y no refrenarlos a buscar del Señor. Nadie conoce la edad de la persona más joven en el infierno. Eso es un misterio. Si un niño desea verdaderamente ser salvado, no se le debería decir que es demasiado pequeño. Al mismo tiempo, los niños no deberían ser presionados a hacer una falsa profesión. No podemos ser tropiezo para que un niño busque al Señor, pero tampoco debemos obligarles, tampoco debemos presionarles. Eso debe ser algo natural, algo genuino. Él por sí solito debe, en la medida que se le va enseñando acerca de la palabra, acerca del Señor, debe sentir ese deseo, esa iniciativa de buscar del Señor. Por lo susceptibles que son a los llamamientos emocionales, deberían ser protegidos de métodos evangelísticos de presión. Los niños no tienen que volverse adultos para ser salvos, sino que los adultos tienen que volverse como niños para poder ser salvos, ¿cierto? ¿Cierto? Esa es la invitación. ¿Por qué? Bueno, no es que si tú y yo actuamos como niños, pues somos salvos. Sabemos que solo somos salvos porque ponemos nuestra fe en el Señor, creemos en Él, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Pero solo una persona que tiene una actitud de humildad, como lo tiene un niño, podría realmente aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Una persona que tiene el corazón de un niño podría aceptar al Señor como Salvador. Tercero, estas palabras de nuestro Señor responden a la pregunta: ¿qué sucede con los niños que mueren antes que lleguen a la edad de responsabilidad? Jesús dijo: de los tales es el reino de los cielos. Si ves como el Señor no dijo: no, si los bautizan, ellos ya son salvos. En ningún momento. No hay ninguna instrucción bíblica donde se mande bautizar niños. En ninguna parte de la Biblia. Yo no te estoy hablando de lo que yo creo, ni de mi mero conocimiento. Te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no hay ninguna instrucción de que debamos o en una iglesia se deba bautizar niños, porque ellos no tienen la capacidad de elegir. Y elegir ser salvos o ser salvos es una elección personal. No es porque hicieron algo conmigo, porque me incluyeron en un ritual o en alguna cosa que yo soy salvo. Es por elecciones, porque yo acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Un niño no tiene la capacidad de comprender, cuando es un bebé, de comprender que Cristo Jesús vino a morir por él. Si el niño muere sin esa conciencia de pecado, entonces de ellos es el reino de los cielos. No se pierde, es salvo. El Señor lo dijo: de ellos es el reino de los cielos. Llegará un momento, y yo pienso que no hay una edad exacta: a los 12 años, a los 13 se pierde la inocencia, o a los 11 ya hay conciencia de pecado. No, yo pienso que es algo muy personal con Dios y ese pequeño, ¿cierto? Pero sí creo que
debemos instruirles, debemos guiarlos al Señor. A veces se emplea este pasaje para apoyar el bautismo de los niños, para hacerles miembros de Cristo y herederos del reino. Una lectura cuidadosa mostrará que los padres llevaron a los hijos a Jesús, no al bautisterio. ¿Sí ves qué importante? Los padres llevaron a los niños al Señor Jesús, a la persona del Señor Jesús. Por eso desde niños debemos llevarlos al Señor Jesús, hablarles del Señor Jesús, contarles del Señor Jesús, pero no a ningún ritual o alguna ceremonia para poder que ellos sean salvos. Mostrará que los niños eran ya poseedores del reino y mostrará que no hay en este pasaje ni una gota de agua. qué radical, William. En este pasaje no hay ni una gota de agua. A nadie se le está poniendo agua en ninguna parte. A nadie se está bautizando. Se le está enseñando a los niños acerca de la persona de Jesús, que es el único que puede salvarnos. Vamos a leer del versículo 16 al 26 en nuestras Biblias. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Versículo 16. Este incidente constituye un estudio en contraste. Habiendo visto que el reino de los cielos pertenece a los niños, veremos ahora lo difícil que es para los adultos entrar en él. Un rico irrumpió ante el Señor con una indagación aparentemente sincera. Dirigiéndose a Jesús como maestro bueno, le preguntó qué cosa buena debería hacer. Ese es el problema del ser humano. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿y cómo le ayudo para que usted me salve? ¿Qué tengo que hacer? Esa era la pregunta de este hombre. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La pregunta revelaba su ignorancia de la verdadera identidad de Jesús y del camino de la salvación. Jesús era el único que podía salvarlo, no era él por sus méritos que podía hacer algo para que Cristo lo salvara. Era la persona de Jesús, entonces no lo conocía. Y no conocía el camino a la salvación. ¿Quién es el camino a la salvación? Cristo, Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. De hecho dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Llamó a Jesús maestro, poniéndolo al mismo nivel que otros grandes hombres, y habló de conseguir la vida eterna como algo que le fuese debido y no como un don, algo que él pudiera comprar. Él tenía mucho dinero, ¿qué puedo hacer? Bueno, había aquí un problema también, y es que en ese tiempo los líderes religiosos tenían una mejor relación con las personas que más poder adquisitivo tenían en ese tiempo. Entonces, si una persona era rica, pues más ofrenda daba.
mejores ofrendas. Y me imagino que también pues tenía algunos detalles y algunos regalos con los líderes religiosos, entonces eran mejores vistos, ¿cierto? El problema de este hombre es que creía, quizás por toda esa malinterpretación de los líderes religiosos en ese momento, ese hombre creía que podía con su dinero, con su mucho dinero, con sus muchas riquezas, comprar o dar, ofrecer algo a cambio de la salvación. Qué tremenda esta historia, me recuerda a este hombre, creo que se llamaba Simón, el adivino, cuando Pedro ora por la gente, impone sus manos y ellos reciben al Espíritu Santo. Y Simón aparentemente cree a la predicación del Evangelio. Y cuando ve estas manifestaciones gloriosas y manifestaciones de poder del Espíritu Santo, lo que quiere es comprarlo. Le ofrece dinero a Pedro, le dice, dame ese don y yo te doy dinero. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te doy? Tú me das de eso. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Es que no se compra. ¿Cómo se te ocurre ofrecer dinero por algo que es un don de Dios? Es un regalo. Si tú y yo no podemos dar dinero, ahora tú crees que podemos dar alguna buena obra, algunos mercados que regalamos, algunas visitas que hicimos a enfermos o en la cárcel, y con eso vamos a poder comprar cualquier cosa que a ti se te pase por la mente. Si yo hago esto, además que soy salvo, además que soy más querido por el Señor, ¿tú crees que podemos comprar con alguna obra o con alguna posesión lo que es un don de Dios? Lo que Dios nos da por gracia, que es un regalo. Imposible, imposible. Llamó a Jesús maestro. Entonces miren qué triste aquí, lo puso al mismo nivel. Él no es un maestro. Jesús no es un maestro para ti, para mí. Jesús no es un Dios bueno. Él es el maestro. Él es el Dios bueno, el único Dios verdadero. Entonces tenemos que ponerlo en un lugar diferencial en toda nuestra relación. Versículo 17, nuestro Señor lo sondeó acerca de estas dos cuestiones. Al preguntarle, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesús no estaba negando en ningún momento su deidad. Jesús no estaba negando aquí que era el Hijo de Dios. Estaba dándole a aquel hombre la oportunidad de decir, por eso te llamo bueno, porque tú eres Dios. Cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay bueno, solo hay uno bueno, y ese es Dios. Entonces él tendría que haber dicho, bueno, por eso te llamo bueno, porque es que tú eres Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías que se nos había prometido. Yo sé que tú eres Dios, tú eres bueno. Para probarle acerca del camino de la salvación, Jesús dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Salvador no estaba implicando que el hombre se pueda salvar guardando los mandamientos, no, sino que estaba empleando la ley para producir convicción de pecado en el corazón de aquel hombre que estaba todavía bajo el engaño de que podría heredar el reino de los cielos sobre el principio de hacer. Miren qué importante es, súper importante es. El Señor cuando le dice guarda los mandamientos, le estaba dando convicción de pecado. ¿Sí ves cómo es importante que tú y yo, antes de reconocer nuestra condición, de tener un genuino arrepentimiento y tener una relación con Cristo y aceptarle como nuestro Señor y Salvador, seamos conscientes, redarguidos de nuestro pecado? Porque de lo contrario no se produce arrepentimiento. Si tú y yo creemos que somos muy buenos y no hay nada de qué arrepentirse, pues no nos vamos a arrepentir. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de acercarnos a Cristo, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos insuficientes, que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces lo que hizo el Señor fue emplear la ley para convencerle de su pecado, para redarguirle de su pecado. Por ello que obedeciese la ley que le decía lo que debía hacer. Versículo 18 y 20. Nuestro Señor le citó los 5 mandamientos que trataban principalmente acerca de nuestro prójimo.
culminándolos con estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciego acerca de su propio egoísmo, aquel hombre se jactó de que siempre había guardado estos mandamientos. Versículo 21. Nuestro Señor expuso entonces el fracaso de este hombre acerca de amar a su prójimo como a sí mismo al decirle: vende todas tus posesiones y dalo a los pobres. Uy, qué tremendo. Qué tremendo, miren. El Señor le cita varios mandamientos: no adulterarás, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Pero lo último que le cita es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre dice: todo. Ah, no, ya. Entonces, ¿dónde están las llaves? Pues yo entro. Ya, él se creyó merecedor. Es que todo lo he guardado. Pero el Señor aquí lo pone a prueba. Ah, todo lo has guardado. ¿Qué tal si vendes todas tus posesiones y se las das a los pobres? Y demuestras que los amas como a ti mismo. Uy, qué tremendo. A renglón seguido debía venir a Jesús y seguirle. Debía vender todo, demostrar que amaba a sus prójimos como a sí mismo y entonces dar a los que tenían necesidad, a los pobres, a los más necesitados. Y después de demostrar tanto amor, dando todo lo que tenía, debía seguir al Señor Jesús. El Señor no significaba con ello que este hombre habría podido ser salvo vendiendo sus posesiones y dando su precio a obras de caridad. Miren, esto es muy importante. Incluso si este hombre vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres, no por ese motivo iba a ser salvo. Miren lo que dice el Señor: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pero después sígueme. Si ven cómo está, ten un acto de arrepentimiento, muestra que eso no es tu Dios y ahora haz de mí tu Dios, sígueme. Después de que te despojes de todo eso, sígueme a mí. O sea, tenía que ser inmediato. Vendía todo, daba a los pobres y seguía al Señor. Hacía del Señor su Dios. Empezaba a depender de Dios. Entonces, vender, si solo se tratara de que ese hombre, para ser salvo, debía vender todas sus posesiones, pues el Señor no le hubiera dicho: y sígueme. Ah, bueno, entonces ve, vende todas tus posesiones y dásela a los pobres. Y ahí hubiera terminado el versículo. Señor no hubiera hablado más y con eso era salvo. Nos salvamos por darle cosas a los pobres. Nos salvamos por ayudar gente necesitada. Ah, por eso nos salvamos. Pero no, el Señor le dice: dale a los pobres y sígueme. Solo hay un camino para ser salvo y es la fe en nuestro Señor Jesús. Mira, y no me interesa cuántas veces tenga que decirte a ti. No me interesa si alguien dice: Yelsi es muy repetitiva con el asunto. Pero es el único que te va a llevar al cielo. Es el único que te va a salvar. Cristo Jesús. Si tú no has puesto tu fe en el Señor Jesús, si tú no le has dicho: Cristo Jesús, yo te quiero como el Señor de mi vida. Sé el Rey de mi vida. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Debes hacerlo hoy. Debes hacerlo hoy. Dios está dando hoy la oportunidad. Mira, no hay obra, no hay una sola cosa que tú y yo podamos hacer que nos pueda salvar. Solo poner nuestra fe en Cristo Jesús y aceptarle como Señor y Salvador. Pero para ser salvo, el hombre ha de reconocer que ha pecado. Ay, sí, amar a mi prójimo como a mí mismo. No, la verdad, yo sí como que he sido codicioso. Y pues yo veo a alguien con necesidad y no le he dado. Eso era lo que tenía que reconocer este hombre. Reconocer que había pobres en medio de él, y pues no quiere decir que una persona tiene que despojarse de todo. El Señor está tratando este asunto con este hombre porque le quiere mostrar que en su corazón hay algo que ocupa el lugar de Dios y son sus posesiones, son sus riquezas. No es el Señor. La prioridad para este hombre era lo que él tenía. Quizás este era el que estaba en el granero, que había construido un granero más grande para poder meter todas sus posesiones, todo su grano. ¿Sí ves cómo el Señor le está mostrando cuál es su pecado? Hay una necesidad de reconocer nuestro pecado para poder llegar al arrepentimiento y ser salvos. Yo quiero que pienses que vas para un lugar.
Eh, pero antes de llegar a ese lugar, tú tienes que pasar por varios caminos. Tienes que pasar por un puente, tienes que pasar por una calle estrecha, tienes que pasar por una calle ancha, tienes que pasar por un río. Para llegar a ese lugar, tú tienes que pasar por muchos lugares. Para llegar a Cristo Jesús, tú y yo tenemos que pasar por la convicción del pecado, que la produce el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces debemos reconocer, mira, no se puede llegar a Cristo simplemente sin una convicción de pecado, sin un arrepentimiento y sin una confesión. Eso necesitas para llegar a Cristo. Reconoce que eres pecador. Reconozcamos que hemos pecado contra el Señor, que hemos cometido faltas graves, tan graves que esas faltas lo llevaron a la cruz del Calvario. Arrepintámonos. Digámosle, Señor, yo me arrepiento. Pero después vamos a decirle, Señor, pero yo ahora quiero seguirte. Porque yo a dónde más voy, ¿a quién más voy? ¿A quién más, para quién más voy a vivir sino para aquel que me salvó, que me perdonó de todos mis pecados, que dio su vida por mí en la cruz? Es para Él para quien vamos a vivir. Y le seguimos. Solo hay un camino y es la fe en Cristo. Pero para ser salvo, el hombre ha de reconocer que ha pecado y que no ha alcanzado a cumplir las santas demandas de Dios. Si ves, este hombre, si tú y yo leemos la historia de este hombre rico, se ve un hombre muy piadoso y dice que ha cumplido con todos los mandamientos, con toda la ley. Qué hombre tan ejemplar, y quizás para su familia, no, este sí es salvo. Es que este se muere y tiene el tiquete para ir al reino de los cielos. ¿Cómo es de bueno? Si ves cómo no hay bueno ni aún uno. La mala disposición del rico para compartir sus posesiones mostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo. Debería haber dicho, Señor, si esto es lo necesario, entonces soy pecador. No me puedo salvar por mis propios esfuerzos. Por ello, te pido que me salves por tu gracia. Si hubiese respondido a la instrucción del Salvador, le habría sido presentado el camino de la salvación. El Señor nos hace reconocer nuestro pecado, nos hace caer en la cuenta de nuestro pecado. No solo para que tú y yo digamos, ay, sí me equivoqué, pero no se produzca en nosotros un arrepentimiento. El Señor nos hace caer en la cuenta de nuestro pecado, es para que tú y yo nos arrepintamos. Y el arrepentimiento produce un cambio. Versículo 22. En lugar de ello, lo que hizo este joven apenas escuchó la instrucción del Señor fue irse triste. Se fue triste este joven. No pudo despojarse de aquello que estaba en su corazón. No pudo desentronar sus posiciones, sus riquezas en su corazón. Y las eligió antes que al Salvador. Versículo 23-24. La respuesta del rico impulsó a Jesús a observar que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Las riquezas tienden a transformarse en ídolos. Esto es muy peligroso. Y yo digo, las riquezas, como dice William, claro que sí, pero también los hijos tienden a transformarse en ídolos. El trabajo tiende a transformarse en ídolos. Es muy fácil que critiquemos, ay, ese tiene un ídolo en la casa. Sí, pero ¿cuántos ídolos tienes tú en tu corazón? ¿Cuántos ídolos tenemos en el corazón? Miren, en este tiempo esto es un ídolo. Personas que se suicidan porque no tienen el celular, porque se los quitan. Una amistad, un vicio, cualquier cosa. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro corazón como un ídolo? Es difícil poseerlas sin confiar en ellas. Nuestro Señor declaró que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Con ello emplea la figura de lenguaje conocida como hipérbole, una declaración dada en una forma intensificada para producir un efecto vívido e inolvidable. Es evidente que es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. El ojo de la aguja ha sido frecuentemente explicado como una pequeña puerta en el portal de una ciudad.
Un camello podía pasar por ella arrodillándose, pero solo con una gran dificultad. Sin embargo, la palabra empleada para aguja aquí es la misma palabra empleada para describir la aguja empleada por los cirujanos. Por el contexto parece claro que el Señor no estaba hablando de una cosa difícil, sino imposible. Humanamente hablando, un rico simplemente no puede ser salvo. Entonces, puede que muchas personas digan en Jerusalén o en Israel, no sé si estaba situada en Jerusalén, no, aquí estaba el Señor como en Galilea, ¿cierto? En Israel había una puerta en un portal de una ciudad llamada el Ojo de la Aguja. Pero miren que los camellos sí podían pasar ahí con mucha dificultad y tenían que arrodillarse, pero sí podían pasar, o sea que no era algo imposible. Pero dice que en el original la palabra que se emplea es aguja, de la aguja de los cirujanos. Una aguja con la que me imagino pues que una aguja con esa que cosemos, ¿cierto? Puede ser una capotera que tienen el ojo, el orificio más grande, pero dime si un camello puede pasar por ahí. Entonces, cuando el Señor usa esa hipérbole, es mostrando, exagerando la situación. O sea, es una exageración. Pero lo que quiere dar a entender el Señor es que para nuestro Dios nada es imposible. Si Él quiere que un camello pase por el ojo de una aguja, de un cirujano, de una aguja con la que tú y yo cosemos la ropa, pasa el camello. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? Pero está también, aunque está mostrando lo poderoso que es Dios para hacer una cosa de esas, que es imposible para el hombre, también está mostrando la insuficiencia del hombre para hacer una cosa de esas. Para el hombre es completamente imposible hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, pero para el Señor no. Humanamente hablando, un rico simplemente no puede ser salvo. ¿Cómo? Humanamente hablando. Una persona no puede hacer que un rico sea salvo, ni un pobre. Humanamente hablando, ni para un ser humano es posible salvar, ni a un rico ni a un pobre, a nadie, a nadie. Pero pareciera que es más difícil para un rico ser salvo porque le pasa como a este joven rico. Sus posesiones lo tienen muy ocupado, sus posesiones ocupan un lugar que solo Dios debería ocupar en nuestro corazón. Este tan rico, no, ¿qué va a llegar al Señor? ¿Qué va a conocer al Señor? Pues sí, esa persona puede conocer al Señor porque para el Señor nada es imposible. Dios puede convencerle a través de su Espíritu Santo de su pecado y que esa persona conozca al Señor. Versículo 25. Los discípulos ante estas declaraciones se asombraban en gran manera. Como judíos que vivían bajo la ley de Moisés, por la que Dios prometía prosperidad a los que le obedecían, consideraban con razón las riquezas como indicación de la bendición de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, ellos, como muchas personas en este tiempo, yo creo que no es muy diferente en este tiempo, ellos veían una persona bendecida económicamente, ay, este tiene el favor del Señor, porque está muy bendecido. Entonces, ¿cómo va a ser que esa persona, siendo tan prosperada, tan bendecida por el Señor, no sea salva, ¿cierto? Para ellos era una noticia muy escandalosa. Y de hecho, pues también porque la ley traía consigo muchas obras. Esta interpretación también la escuchaba en algún momento, me parece muy acertada. La ley traía consigo muchas obras, o muchas ofrendas, muchas cosas. Y los ricos pues podían dar mejores ofrendas, podían dar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pues imagínense si ese rico que da tanto no puede ser salvo, ahora qué diremos de nosotros, los pobres. Por eso se angustiaron también los discípulos. Si los que gozaban así de la bendición de Dios no podían ser salvos, entonces ¿quién? Si los que gozaban de la bendición de Dios, los que gozaban, según ellos, ¿cierto? La prosperidad implicaba la bendición del Señor, y no estoy diciendo que no, o sea, Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, Dios nos bendice, pero eso no es una muestra o no es una prueba que una persona conozca al Señor. Dios, mira, Dios creó unas leyes, son leyes naturales.
Y esas leyes se cumplen tanto para el que conoce a Dios como para el que no lo conoce. Si una persona, así sea atea, y como lo hemos visto, muchas personas que no conocen al Señor, pero son muy prósperos, tienen una disciplina, trabajan arduamente, ¿cómo no van a ser prosperados? Claro que sí, son prosperados. Pero entonces son salvos. ¿Eso quiere decir que la bendición del Señor está con ellos para salvación? No, no. Todo el que trabaja, todo el que siembra, cosecha. ¿Sí ves? Entonces, y lo mismo en la iglesia del Señor, no al que tú veas más prosperado significa que sea el que más vive en santidad, el que más piadoso sea, no. Dios nos bendice, sí, pero eso no es una forma en la que tú y yo medimos la santidad de una persona, ni la bendición de Dios sobre esa persona. No, no puede ser el medidor. Versículo 26. El Señor contestó, para los hombres esto es imposible. ¿Qué es imposible para los hombres? Que un camello pase por el ojo de una aguja. Mas para Dios todo es posible. Hablando humanamente es imposible que nadie sea salvo. Solo Dios puede salvar un alma. Pero es más difícil para un rico rendir su voluntad a Cristo que para un pobre, como se hace evidente por el hecho de que pocos ricos se convierten. Encuentran casi imposible pasar de confiar en medios visibles de sustento a tener fe en un Salvador invisible. Solo Dios puede llevar a cabo un cambio así. Los comentaristas y predicadores incluyen aquí invariablemente que es correcto que un cristiano sea rico, no está mal, porque el dinero en sí mismo no tiene pecado, ¿cierto? El dinero es un recurso, pero es el mal uso o abuso que damos de esos recursos lo que se hace malo, lo que vuelve nuestras obras malas. Es extraño que en un pasaje en el que el Señor denuncia la riqueza como obstáculo para el bien eterno del hombre para justificar la acumulación de bienes terrenales. Entonces no podemos predicar en una iglesia ni podemos hacer una doctrina de esto. Nadie puede ser rico. No, todos pobres. Y hay muchas congregaciones donde la gente viste mal, hasta huelen mal, porque ellos creen que esa muestra o esa apariencia de pobreza es la que los va a salvar. Eso está mal. También está mal que creamos que entonces de Dios viene la bendición, entonces todos tienen que ser ricos en la iglesia y no podemos aceptar pobres. Yo les contaba alguna vez una historia que contaba el pastor Chuy Olivares de un hombre que llega a la congregación y le dice, ay pastor, yo me puedo congregar acá, apenas terminó el culto. Y le dice el pastor, claro hermano, claro que sí, claro, bienvenido, pero cuénteme de dónde viene. Entonces le dijo, es que yo estaba asistiendo a tal iglesia. No, yo asistí a tal iglesia, solo asistí una vez, yo asistí a tal iglesia. Ay, ¿qué pasó? Pues porque viene, ¿cierto? Es bueno que cuando una persona llega a la congregación, pues sepamos por qué está aquí, ¿cierto? Que no sea que viene en rebeldía, un problema con su pastor. Bueno, entonces, bueno, pero cuénteme, ¿cómo llegó aquí? ¿Qué pasó? Porque se levantan ustedes, le dice, es que yo trabajo para un hombre rico. Y ese hombre me habló de Dios y yo acepté al Señor Jesús como Salvador. Entonces él me invitó a la iglesia donde él asiste. Yo fui, pero cuando terminó el culto, el pastor de esa iglesia me dijo, qué bueno que usted haya recibido al Señor, que usted se haya arrepentido de sus pecados y qué bueno que haya recibido a Cristo, pero usted no puede estar en esta iglesia. Y le dijo, pero ¿por qué? Si yo quiero congregarme, yo quiero vivir para el Señor. Le dijo, porque usted es pobre y aquí solo recibimos gente rica. Pues esta es una iglesia de ricos, entonces usted no puede estar acá. Pero tranquilo, yo sé dónde sí lo reciben. Vea, vaya a esta iglesia, allá lo reciben. Y lo mandó para la iglesia del pastor Chuy, para casa de oración. Pero mira qué triste. Y hay lugares donde no aceptan a los ricos. Si este rico no puede venir acá. No, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cómo malinterpretamos la palabra del Señor? Cuando se habla ahí de pobres de espíritu, es de gente humilde. Es gente que está dispuesta a reconocer que es un pecador y que necesita arrepentirse y necesita que Dios le salve.
que Cristo Jesús le salve, ¿sí? Entonces no podemos hacer de eso una doctrina, no. Dios vino por todos y por todos murió, por el rico y por el pobre. Lamentablemente, le da más dificultad al rico llegar al Señor, porque como decía William, él está acostumbrado a resolver sus situaciones de vida con medios visibles. Y llegar a depender de un Dios invisible es muy difícil para muchos de ellos. Pedro comprendió la línea de la enseñanza del Salvador, dándose cuenta de que Jesús estaba diciendo, déjalo todo y sígueme. Pedro se jactó de que él y los otros discípulos habían actuado exactamente de aquella manera y luego añadió, ¿qué pues tendremos? Nosotros dejamos todo por ti, Señor, entonces, ¿qué tendremos? Ay, ese Pedro sí era muy osado. Se estaba poniendo en evidencia el yo de Pedro y su vieja naturaleza estaba reafirmándose. Era un espíritu del que cada uno de nosotros hemos de guardarnos. Estaba regateando con el Señor. Bueno, Señor, yo le di esto, ¿usted qué me va a dar? Tú y yo debemos tener una disposición absoluta de servir al Señor sin esperar nada. Mira, ya Él nos da el aire que respiras hoy. El aire que estás respirando en este momento no es tuyo, no te pertenece, es del Señor. El sol que salió esta mañana es del Señor. La lluvia que cae es del Señor. Todo lo que tú y yo tenemos a Él le pertenece. No podemos decirle, Señor, yo le sirvo, pero ¿usted qué me va a dar? Si yo voy a la iglesia, usted me hace este milagro. Si usted me sana, entonces yo hago esto. Ten mucho cuidado. No regateamos con el Señor. El Señor nos da todo por su gracia. Y así tú y yo ni siquiera le pidamos. No hay ni siquiera necesidad de pedir. ¿Podemos pedir? Claro que sí, podemos pedir. Pero ni siquiera tendríamos necesidad de pedir. Él conoce nuestras necesidades. Y conforme a su voluntad, sus propósitos en nuestra vida, sus riquezas en gloria, Él provee. Pero no podemos condicionar al Señor de que yo te doy si tú me das. Y yo ya te he dado, tú ahora qué me vas a dar. Ten mucho cuidado. Porque como siempre les pongo el ejemplo de los hijos, a ti no te gustaría que un hijo actuara así contigo. Bueno, yo me porté bien en la escuela, pero entonces, ¿usted qué me va a dar en diciembre? Yo te ayudé a arreglar la casa, entonces, ¿usted qué me va a dar este fin de semana? No nos gustaría, a nadie. Esas demandas no le gustan a nadie. Al Señor tampoco le van a gustar. Versículo 28 y 29. El Señor aseguró a Pedro que lo que fuese hecho por él tendría una rica recompensa. Tan lindo el Señor. En vez de reprenderlo y regañarlo, le dijo, vas a tener una recompensa. En cuanto a los 12 discípulos, de manera específica. ¿Por qué 12? El Señor podría haber dicho 11, porque Judas, cierto, le iba a negar, a entregar, y pues Judas no fue salvo. Pero él habló de los 12 porque después, pues sí, pusieron otro discípulo, ¿cierto? Escogieron otro discípulo, entonces eran 12. En cuanto a los 12, de manera específica, tendrían puestos de autoridad en el milenio. La regeneración hace referencia al reinado futuro de Cristo sobre la tierra, es explicando por la expresión cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ya nos hemos referido antes a esta fase del reino como el reino en manifestación. En aquel tiempo, los 12 se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento las recompensas están estrechamente relacionadas con posesiones de administración durante el milenio. Son concedidas en el tribunal de Cristo, pero manifestadas cuando el Señor vuelva a la tierra para reinar. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.